Muy buenos días, hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a su programa Hacia la Meta a través de unasolafe.org. Yo soy su servidor Asael Álvarez, transmitiendo en vivo y también a través de elcaminodeverdad.com, televisión por internet, a través de mi página web, ¿verdad? Aquí también les estamos dando la bienvenida, estamos tratando de hacerlo, ¿verdad? Ya continuamente, y también aquí en nuestra página del Camino de Verdad ya está también el anuncio de que vamos a transmitir todos los lunes a las 10 de la mañana su programa Hacia la Meta. Gracias, hermanos, por acompañarnos, por estar con nosotros. A mis hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Por elcaminodeverdad.com, pues les pido disculpas porque tengo que estar volteando para todos lados, no todo el tiempo puedo estar volteando a la cámara. Y también quiero comentarles a mis hermanos, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo en la radio, estamos también poniendo el enlace de nuestra clase del día de hoy. En esta ocasión está un archivo de Word aquí en el Camino de Verdad, al lado de esta pantalla, que está la caja de chat, y ahí he puesto lo que es el enlace del capítulo 7 de lo que estamos viendo nosotros, caminando a través de la Biblia, es el fin del Antiguo Testamento, o el periodo intertestamentario, también incluyéndolo ahí. También aquí en Una Sola Fe, en la caja de chat, ya hemos colocado el enlace de nuestra clase. Está en archivo de Word, no está en PowerPoint, ¿ok? En archivo de Word. Recuerden que cuando eso ya esté totalmente terminado, va a estar disponible para todos ustedes en formato digital, libro digital, y posteriormente también en formato de libro físico para ayuda de ustedes. Hermanos, es un material, bueno, que su servidor ha tenido la oportunidad, ahora que ha estado predicando aquí en Marshall, y tal vez no es lo más profundo, pero por eso se llama un panorama general de la Biblia, ¿verdad? Solamente caminar a través de ella, recoger algunos datos que le van a poder servir a usted en su estudio de la palabra de nuestro Dios. Le damos la bienvenida a todos ustedes, gracias por acompañarnos, y recuerden que usted puede hacer sus peticiones de oración, ya sea aquí a través de la caja de chat de Una Sola Fe, o también en la caja de chat de elcaminodeverdad.com. Vamos a estar el día de hoy ya dando por terminado lo que es el Antiguo Testamento. Solamente vamos a mencionar algunos datos, por eso les estoy dando también este archivo, para que no nos detengamos mucho tiempo, porque ya es también como un resumen. No vamos a mencionarlo todo, porque es como un resumen de lo que ya vimos y unos cuantos datos extras que estamos aquí incluyendo. ¿Ok? Así que para mis hermanos de unaSolaFe.org, vamos a una pequeña pausa, regresamos, no se vaya, mientras puede hacer usted sus peticiones de oración, y regresamos ahorita en un minuto. Bien, para mis hermanos que nos están viendo y amigos por elcaminodeverdad.com, quiero recordarles, ¿verdad?, que estamos trabajando en este sitio. Más que nada estamos subiendo más audios y más sermones, ya lo que son artículos. Bueno, sí también lo estamos haciendo, pero no tan frecuente como lo que son los archivos de sermones. De igual manera, estamos actualizando lo que son los libros. Vamos a estar actualizando un poquito más lo que son los libros de la palabra Publisher, y los libros también de nuestro hermano Willy Alvarenga, Alvarenga Publications, no tengo entendido, ahí lo tienen en su página. Y bueno, nada más para recordarles, ¿verdad?, que estamos aquí al servicio de cada uno de ustedes. Aquí en su página, elcaminodeverdad.com, ustedes pueden encontrar, pues, en la sección de sermones y bosquejos. Voy a estar tratando, hermanos, si usted acude a la sección de sermones y bosquejos, solamente poner el título, colocar el archivo PDF y el archivo en MP3, ¿verdad? Los últimos 1, 2, 3, 4, los últimos 4 no los he hecho así, pero hermanos, mi propósito es ahora darles el PDF y darles el MP3, obviamente, ¿verdad? Porque lo que ponemos en un bosquejo no va a ser lo mismo que a la hora de la exposición. Así que si usted se va a beneficiar de esta manera, pues adelante. También usted lo puede compartir, lo puede regalar, lo puede escuchar, descargar, puede estudiarlo de igual manera y hacer su propio bosquejo a partir de ese, ¿no? Hacer un estudio a partir de ese
bosquejo. Así que tengan la confianza, ahí tenemos más archivos, perdón, se me había olvidado poner los cantos aquí en Una Sola Fe. Mis hermanos están esperando, están en silencio. Los archivos, perdón, de video aquí en elcaminodeVerdad.com. Aquí en la pantalla está el logotipo de La Defensa. El canal se llama La Defensa, ya lo hemos dejado así. El año pasado estuvimos transmitiendo, todo el año pasado, con nuestros hermanos Willy Alvarenga y nuestro hermano Jesse Martínez. Todos los martes transmitíamos este programa que se llamaba La Defensa. Entonces el canal así se quedó, ¿verdad? Llamándose La Defensa. Así que vamos a dejarlo de esa manera. Si usted da clic a lo que es el logotipo de La Defensa, lo va a mandar a todos los videos anteriores que ya hemos grabado a través de este canal, predicaciones, clases y también algunas conferencias en este canal. Usted lo van a encontrar, que lo va a transmitir en YouTube, en el canal de YouTube. Así que tenga la confianza usted de navegar aquí. Tal vez le parecerá algo muy sencillo, pero estamos trabajando en ello para que pueda servir de la mejor manera. Más adelante, aquí en este canal de La Defensa y de su programa Hacia la Meta, vamos a estar transmitiendo, ¿verdad?, con nuestros archivos de PowerPoint al mismo tiempo, para que usted no tenga la necesidad de tener 2-3 pantallas abiertas. De todos modos, vamos siempre a tener la opción de dejarle a usted el enlace para que lo descargue y lo pueda estudiar más adelante, por supuesto que sí. Así que, hermanos, pues hagan sus peticiones de oración. No sé si se está transmitiendo correctamente o fluido, ¿verdad? Aquí no veo yo ningún problema, ningún detalle de transmisión, ni en la radio, ni tampoco en la televisión por internet. Vamos a ahora regresar con nuestros hermanos de aquí de Una Sola Fe. Vamos a ver si tienen aquí algunas peticiones, ¿no? Por lo pronto no. Así que vamos a regresar con ellos para continuar con nuestra oración. Y de esta manera también continuamos con nuestra clase de el fin del Antiguo Testamento, o lo que es el periodo intertestamentario. Muy bien. Ok, hermanos, amigos, estamos de regreso. Ahora una vez más continuando juntos la transmisión de Una Sola Fe y del Camino de Verdad. Vamos a dirigirnos al Señor en una oración, amigos, hermanos, para de esta manera continuar con nuestra clase. Oremos. Bendito Padre que moras en el cielo y en la eternidad, estamos infinitamente agradecidos, Señor, por cuidarnos en este día, por darnos la oportunidad de levantarnos. También, Señor, por habernos dado un hermoso día, el día de ayer, para poder glorificar tu nombre, recordar, Señor, el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos de igual manera por todos nuestros hermanos que están necesitados de salud y que han pedido, Señor, las oraciones por nuestra hermana Guadalupe Rivera, la mamá de nuestra hermana Petra, quien ella ha estado también necesitada de salud. Por también nuestro hermano Francisco Rivera, nuestro hermano allá en Monterrey, quien ha estado sufriendo diferentes cirugías y también su recuperación. Señor, pedimos por él. Y gracias, Padre, por también darle cierta estabilidad. Y también por los hermanos ahí en la congregación de Sartuche que están también pasando por diferentes enfermedades. Por nuestro amigo Abraham Ortiz, quien ha estado ya recuperándose de varios meses, ya buen tiempo, Señor, de ese accidente que él ha sufrido. Gracias por tenerle aún con vida y darle esperanza a su familia. Señor, rogamos para que tú, conforme a tu voluntad, le regreses la salud y le regreses, Señor, a la vida que él tenía, y pueda regresar la felicidad con su familia, con su mamá y con su papá, igualmente sus hermanos. Pedimos también, Padre, por la salud de Dinora, mi esposa, por su embarazo y este bebé que estamos esperando, Señor, que tú seas con su salud, que seas, Señor, con su desarrollo, su crecimiento, y que podamos también seguir gozando de esta etapa del embarazo y también gozar, Padre, de recibir a un bebé sano. Pedimos, Padre, por todas las obras de la Iglesia de tu amado Hijo, en todas partes del mundo donde se predica la sana doctrina, donde los hermanos están dispuestos a predicar y a luchar en diferentes situaciones para que esto se lleve a cabo.
Bendícele, Señor, ponle los medios a cada uno de ellos, a sus familias, a sus esposas e hijos, para que tenga la fortaleza necesaria de continuar adelante. Gracias, Padre, por encomendarnos semejante trabajo, por encomendarnos a los hombres, Señor, este hermoso privilegio de predicar tu palabra. Rogamos y suplicamos todas las cosas en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Marshall, Texas. Y bueno, en esta ocasión vamos a darle fin a lo que es el Antiguo Testamento. Estamos viendo nuestro panorama del Antiguo Testamento. Y aquí en su archivo de Word usted va a ver, es el capítulo 7, en nuestro libro lo estamos acomodando por diferentes capítulos. Este vendría a componer el capítulo 7. En el capítulo 7 vamos a encontrar los diferentes puntos que son el periodo intertestamentario. Los libros que ya vimos del Antiguo Testamento con sus fechas, autores, temas centrales y textos claves. Vamos a ver también lo que es el Reino Unido y Reino Dividido con sus fechas y sus mapas. Reyes buenos y reyes malos, ¿verdad? Con sus fechas y los pasajes donde menciona, ¿verdad?, cuándo reinaron. Las invasiones a Israel y a Judá, ¿ok? La invasión de Israel y las 3 invasiones que tuvo Jerusalén o Judá. Los 3 regresos después del cautiverio. Vamos a ver también a acomodar a los profetas del norte con sus fechas, ¿verdad?, cronológicamente hablando. A los profetas del sur con sus fechas cronológicas. Y lo que Babilonia, los medos persas, Grecia y Roma nos regalaron a nosotros los cristianos. Ellos también, hermanos, colaboraron a lo mejor sin saberlo, ¿verdad? Pero Dios puso los medios para que ellos pudieran aportar algo a lo que nosotros estamos gozando como la iglesia de Cristo. Entonces, en primer lugar, lo que es el periodo intertestamentario, usted lo tiene ahí en su archivo, ¿ok? Creo que me falta colocarlo aquí en lo que es en la caja hecha de una sola fe. Aquí lo tenemos, bueno, ya lo había colocado, muy bien. Entonces, en este periodo intertestamentario, bueno, es conocido también como los 400 años de silencio o los años de oscuridad, debido al silencio de las Escrituras y que ningún otro profeta se había levantado hasta Juan el Bautista. ¿Ok? 400 años, hermanos, de silencio, de profecía y ¿cómo decirlo?, ¿verdad?, de manifestación de parte de Dios. No había durante esos 400 años. Este periodo, sin embargo, no fue una época de serenidad. No quiere decir que aunque la Biblia no haya dicho nada, no quiere decir que no pasó absolutamente nada, sino que el mundo siguió teniendo eventos importantes, pero referentes al mundo israelita sobresalen algunos. Después de que los judíos regresan del cautiverio y se asientan en Jerusalén, en el año 536 al 445, duró más o menos eso, okay, sucede lo siguiente. Persia y Egipto mantuvieron constantes luchas. Judá estaba siempre en medio por su ubicación geográfica. Entonces Persia y Egipto mantenían luchas y pues pasaban por las regiones de Canaán. En el 333 a.C., Grecia comienza a conquistar el mundo bajo el liderazgo de Alejandro Magno. Después de la muerte de Alejandro Magno en el 323 antes de Cristo, Judea es gobernada por los Ptolomeos, quien, según se cuenta, trató bien a los judíos. Y bajo la autoridad de Ptolomeo II se produjo la Septuaginta, el Antiguo Testamento traducido al griego, que a nosotros, hermanos, nos beneficia en gran manera. Eso que hizo, ¿verdad?, por los griegos, ¿no?, en este caso Ptolomeo II. Cerca del año 198 a.C., los Seleucidas, ¿verdad?, este grupo de los Seleucidas toman el control de Judá. Por un tiempo vivieron en paz con los judíos, pero finalmente se opusieron a las leyes y rituales de los judíos en el templo. ¿Okay? Estos eran los sirios. La familia de los macabeos, usted ha de recordar, ¿no?, tenemos esos libros históricos, macabeos. La familia de los macabeos se levanta contra los seleucidas, contra los sirios, para evitar adorar a dioses,
con fin de practicar correctamente y libremente la ley de Dios, en el año 165 antes de Cristo. En el año 63 antes de Cristo, ya muy cerca de nacer el Señor, Roma avanza apoderándose del mundo entonces conocido, ¿ok? Apenas en el 63 antes de Cristo, Roma explota, ¿verdad? Como esa gran potencia y avanza apoderándose de todo el mundo conocido en aquel entonces. De aquí, Pompeyo ocupa la ciudad de Jerusalén, capital de Judá. ¿Ok? Ese es un breve resumen. Observamos lo que sucede en esos 400 años desde que Malaquías profetiza hasta que el ángel Gabriel aparece con Zacarías y, ¿verdad? Viene ahora Juan el Bautista. Entonces esos 400 años, hermanos, no fueron de silencio total, aunque la Biblia no nos los narra. Bueno, la historia continúa, obviamente, y estos son algunos eventos en diferentes partes, ¿verdad?, de esos 400 años que sobresalen. Obviamente hay otros eventos en el mundo, en China, en Europa y en otras partes del mundo, en África, por supuesto, registrados en nuestros libros de historia general o historia universal. Sin embargo, en cuanto a la historia en esa región de Canaán, bueno, eso es lo que sobresale, ¿verdad? Habrá muchos otros datos, por supuesto. Mandamos un saludo, hermano Edgar y Luz, ¿verdad? Nuestros hermanos de Los Cabos. Ya hace tiempo que no los veíamos por aquí. Lo último, recibimos saludos de parte de un hermano en la caja, perdón, en el Messenger de Una Sola Fe. Mandaron saludos a nuestros hermanos Edgar y Luz, hermano Willy, hermano B, a su servidor. Y pues lo recibimos con mucho gusto y esperando que estuvieran bien de aquella tragedia que tuvieron, ¿verdad?, hace un par de meses allá en Los Cabos. Gracias, hermanos, Dios los bendiga. Ok, en su siguiente página, hermanos, no sé qué página está en el archivo que les mandé, pero son los libros con las fechas, los autores, los temas centrales y los textos claves. Todos los libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, los hemos acomodado. Hemos puesto sus fechas de cada uno, hemos puesto el autor de cada uno, hemos puesto el tema central de cada uno y el texto clave de cada libro. No lo vamos a mencionar solamente para que usted se dé una idea. Si usted no está viendo el archivo, por ejemplo, el libro de Génesis fue escrito en el año 1500 o 1445 a.C. El autor es Moisés, el tema central es el principio de todas las cosas y el versículo clave es el capítulo 1, versículo 1. Así que cada libro tiene de igual manera un resumen parecido. Y aquí lo tenemos desde Génesis hasta Malaquías, ¿ok? Así que continuamos con la siguiente sección, que es el reino unido y el reino dividido. Yo sé que no es fácil para estar viendo este tipo de clases, ¿verdad? Por la radio, por la televisión, en internet, cuando no se tiene la pantalla. Por eso estoy tratando de enviar estos archivos. Y aquellos que no tienen estos archivos ahorita a la mano, bueno, solamente traten, ¿verdad?, de captar lo más que puedan. Ok, Reino Unido y Reino Dividido. Es importante recordar que antes de ser un reino, ¿verdad?, Israel era una nación bajo un gobierno teocrático. Solamente Dios gobernaba. Era el que mandaba y por medio de la ley de Moisés ellos tenían que obedecer. Eso viene a ser desde que fueron liberados de Egipto, ¿verdad?, el gobierno teocrático, desde que fueron sacados de Egipto hasta el año 1446 a.C. Por supuesto, también desde que llegaron a Canaán en el año 1406 aproximadamente, hasta que llegó Saúl a ser el primer rey de Israel en el año 1050 a.C., primero de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Entonces, en este periodo teocrático, Dios escogió jueces o libertadores a partir del año 1375. Ahí usted tiene el libro de los jueces, nos va resumiendo a cada uno de estos personajes, ¿verdad? Uno de los más conocidos, por ejemplo, Jonás, uno de los jueces más sobresalientes, ¿verdad?, en la historia. Bueno, aquí Dios en ese periodo
de la teocracia, de esa nación que tenía teocracia, Dios levanta a esos jueces para ser liberados de sus enemigos en el año 1375 a.C. aproximadamente. Quiere decir que Israel, quiere decir que Israel bajo el gobierno teocrático vivió una época de 396 años aproximadamente. 396 años con los jueces, ¿okay? Todavía bajo ese paraguas de la teocracia. ¿Okay? Antes de nacer los reyes, era una nación teocrática y después ya una nación, un reino unido, ¿okay? Una nación que tenía un rey, desde el rey Saúl en el año 1050 a.C. hasta el rey Salomón en el año 1931 a.C. Fue un pequeño periodo del Reino Unido. Aquí tenemos un mapa en este archivo, ¿verdad?, que sacamos del internet. Ahí está nuestra fuente y usted puede ver cómo es que se componía esta nación, las diferentes tribus acomodadas ya establecidas por Dios, ¿verdad? Allá en el libro de Josué, cómo es que Josué reparte las tribus, y fueron acomodándose. Bueno, aquí está el mapa más o menos de cómo era ese reino cuando estaba unido. ¿Okay? Después el reino dividido. Bueno, el reino dividido, acuérdense que se divide por causa de la soberbia, por causa del pecado. Bueno, desde Roboam, rey de Judá, en el año 931, hasta Sedequías, rey de Judá, en el año 586 antes de Cristo. Y aquí está una vez más también un mapa que puede dividirnos, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur, teniendo el reino del norte un territorio todavía mayor que el reino del sur. Aquí tenemos también las fechas, ¿verdad?, de más o menos cuándo ocurrieron estas divisiones. Cerca del año 931 antes de Cristo. Fue triste, ¿verdad?, lo que sucedió. Dios tenía planes para ellos, pero el pueblo, ¿verdad?, por su soberbia, los reyes por su soberbia, pues tuvieron que ser divididos a causa del pecado. También vemos en lo que es el Antiguo Testamento, bueno, a esos reyes del Reino Unido. El rey del Reino Unido, bueno, fue Saúl. Reyes buenos y malos, esos incluyen del Reino Unido y el Reino Dividido. Ok, Saúl fue un rey malo, según, ¿verdad? Según la escritura, duró 32 años y reinó por ahí del año 1050 antes de Cristo. Salomón, algunos lo consideran un rey malo. Yo personalmente lo considero, al final de cuentas, un rey bueno. Duró 40 años tenemos a David antes de Salomón. David, un rey bueno, 40 años reinó en el año 1010 antes de Cristo. Salomón, una vez más, algunos dicen que fue malo. Yo me guío por el libro de Eclesiastés. Al final de cuentas se encontró, ¿verdad?, al final de sus días, que lo mejor es seguir al Señor, sus mandamientos, y no apartarnos de ellos, porque vamos a ser juzgados por su palabra. Así que la evidencia que a mí me deja Salomón es que, pues, al final de cuentas, él encontró el buen camino. Así que, bueno, por eso pongo aquí una M y una B. Algunos consideran malo, algunos lo consideran bueno. Y él reinó cerca del año 970 antes de Cristo. Los reyes del sur. A los reyes del sur tenemos a Roboam, Abiam, Asa, Josaf, Haram, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. ¿Okay? Aquí cada uno, ¿verdad?, dice si fue malo, bueno, cuántos años reinaron, de cuándo a cuándo. Aquí algunas fechas podrán ser de repente como un poco empalmadas. Bueno, recuerden que solamente son aproximados, ¿okay? No podemos precisar, pero podemos aproximar. No podemos precisar, pero sí podemos aproximar las fechas en que estos personajes fueron reyes de Judá. Solamente encontramos a 8 reyes buenos, ¿verdad? De todos
de todos los reyes de Judá. Ocho reyes buenos, incluyendo a David. Y de los reyes del norte, bueno, todos los reyes del norte fueron malos. Aunque Jeroboam primero, por ejemplo, ¿verdad? Encontramos allá lo que es el segundo libro de Reyes, que Dios había confiado en Jeroboam, el reino del norte, para guiarlo a la verdad, para guiarlo a lo que fue, a lo que eran los mandamientos de Dios. Pero una vez más, por la soberbia y por las concupiscencias, ¿verdad?, de este hombre, bueno, llevó al pueblo de Israel, a la nación del norte, les puso altares, ¿verdad?, de esos becerros de oro, en Dan y en Betel, creo, llevando al pueblo a la idolatría. Entonces, este rey del norte, el primer rey del norte, Jeroboam, teniendo la confianza de Dios, teniendo todo, hermanos, para haber llevado a la nación a la verdad, bueno, no lo hizo. Así que a partir de él, dice la escritura, que Nadab hizo como Jeroboam, Baasa hizo como Jeroboam, Ela hizo como Jeroboam. Todos siguieron el ejemplo de Jeroboam y fue un ejemplo malo. ¿Ok? Así que tristemente encontramos estos datos en la historia de Israel, en el reino del norte. Aunque, hermanos, no quiere decir que toda la gente era mala. Encontramos profeta, por ejemplo, Elías, que era del reino del norte, el profeta muy interesante, muy importante, por supuesto. Todos los profetas son importantes, pero encontramos otros profetas del norte. Jonás, ¿verdad?, por ejemplo, era también del norte. No podemos concluir en cuanto a Jonás si al final de cuentas fue bueno o malo, pero por la falta de información que nos deja el libro de Jonás. Pero me refiero a que en el reino del norte había gente buena y había siervos de Dios, había profetas y había hombres y mujeres que estaban dispuestos a hacer las cosas bien. Sin embargo, en un término general, el reino del norte, junto con su rey, o empezando por su rey, fueron malos. Su corazón se había desviado de la ley de Moisés y se habían ido a la idolatría. También más adelante encontramos las invasiones a Israel y a Judá. Estamos resumiendo básicamente todo el Antiguo Testamento con estas partes, ¿ok?, sobresalientes, y teniendo esto en cuenta, usted puede ubicarse. A lo mejor cuando usted esté leyendo un libro, ¿verdad?, y va a esta parte de la información, puede concentrarse y no sacar fuera de contexto para alguna parte de la historia, no sé. Sin duda le puede ayudar. Las invasiones a Israel y a Judá. La invasión a Israel fue en el año 722 a.C. El segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 23, nos narra brevemente a Oseas, quien fue el último rey de Israel del norte. Pero, sobresale el motivo del por qué su reino había terminado. Oseas, ¿verdad?, no fue el último rey del norte. Aquí lo tengo mal. Sí, es cierto, sí fue Oseas. Fue Oseas, hermanos, disculpen, aquí tengo toda la información, todas las pantallas y todo. Estoy aquí un poquito confundido. Entonces, una vez más, Israel fue invadido en el año 722 a.C. El segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 23, nos narra en forma breve a Oseas, quien fue el último rey del norte. ¿Okay? Pero sobresale el motivo del por qué su reinado había terminado. Asiria, esta otra nación vecina, viene a castigar a Israel porque no habían pagado su tributo de cada año. Se habían rebelado contra Asiria y porque estaban conspirando contra él, haciéndose aliados de Egipto. Entonces el reino del norte se había cansado de estarle pagando tributo a Siria, a esta otra nación que era un poquito más poderosa que Israel. Entonces ya no le estuvo pagando y se hizo aliado de Egipto, ¿verdad? Como que tratándose de refugiar con Egipto para que si venían
por él, bueno, Egipto lo iba a defender. Asiria viene a castigar a Israel porque no había pagado su tributo. Entonces, lo más interesante es que desde el versículo 7 al 23 vemos una perspectiva divina. Ya que de los versículos 3 al 6, ¿verdad? De lo que ya mencionábamos, Segundo de Reyes, capítulo 17, del versículo 3 al 6, vemos que Asiria destruye a Israel por intereses políticos. En los siguientes versos vemos una perspectiva divina. Dios usa a Asiria para castigar a su pueblo Israel por los pecados que había cometido alrededor del año 722 a.C. Los pecados de los cuales fueron castigados pecaron contra su rescatador, versículo 7, anduvieron en los estatutos de las naciones, no en las de Dios, versículo 8, edificaron altares a sus ídolos, versículo 9 al 12, y no escucharon a los profetas de Dios, versículo 13 al 18. Entonces, mientras que Asiria va sobre Israel por intereses políticos, la perspectiva de Dios es que Dios puso los medios para castigar a Israel por no haberle obedecido, por haberse entregado al pecado y a la idolatría, ¿verdad? Por haber obedecido a las demás naciones y no a Dios. Vemos, hermanos, aquí algo muy interesante. Luego después las 3 invasiones que sufrió Jerusalén. Israel fue destruida en el año 722, como ya lo mencionamos, por sus pecados, pero Judá permanecía por amor de Dios. Se mantenía en pie Judá, esa nación del sur, por amor de Dios. Sin embargo, ellos continuaban pecando. ¿Okay? Dios les tenía misericordia, pero ellos continuaban pecando. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 19. La primera invasión es en el año 606 a.C. Más de 100 años después de la destrucción de Israel, Judá tiene que pagar por sus pecados. 100 años después de que Israel sufrió, ahora le toca el turno a Judá. Dios le reprende y le dice, ¿verdad? No aprendiste de tu hermana, la mayor. Bueno, vemos aquí ahora Dios ya llevando ese castigo a Judá por sus pecados en el año 606. Y por haber desechado a Dios y a sus profetas. Entonces, por tal razón, en el año 606, Dios utiliza como herramienta a Babilonia para castigar a Judá. Así como utilizó a Siria para castigar a Israel, bueno, ahora utiliza a Babilonia, otra nación, ¿verdad? Poderosa, más al oriente. Llega a Babilonia y viene a castigar a Judá, según Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículos 5 al 8. En esa primera invasión, Babilonia se lleva a Joacim, el rey, ¿verdad? Y a los utensilios de la casa de Dios, los tesoros de Dios. Además dice Daniel 1 al 4, que también se llevaron a los muchachos sabios para que trabajasen en la casa real de Nabucodonosor, entre los que están Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Usted se acuerda de esa parte, ¿verdad? La segunda invasión de Babilonia en el año 597 a.C. se desarrolla mientras Joaquín era el rey. Nabucodonosor se lleva también al rey, pero también se llevó más tesoros y utensilios del templo, a los príncipes, a los hombres valientes, a los artesanos y a los herreros, todos alrededor de 10,000 personas, según dice el Segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 8 al 16. La tercera invasión y última de Babilonia sobre Jerusalén, ya para destruirla por completo, fue en el año 586 antes de Cristo. La tercera invasión y definitiva es una triste historia sobre Judá. Una tercera invasión dejó a Jerusalén totalmente destruida. Se destruyó por completo el templo, mataron a hombres y mujeres de todas las edades, se llevaron los tesoros y a otros cautivos. Dice Segundo de Reyes capítulo 24, versículo 17 al 25, hasta el capítulo 25, versículo 26. También Jeremías, quien había estado profetizando de este acontecimiento, resalta en la historia como un siervo de Dios desconocido para Judá, pero reconocido por Babilonia.
Jeremías capítulo 40, versículo 1 al 16. Este Jeremías, profeta, ¿verdad?, había sido ignorado por Judá por todo lo que es, todas sus advertencias. Ignorado por Judá, pero por Babilonia, dice Jeremías 40, versículo 1 al 16. Sabían de él, habían escuchado acerca de él y hermanos, le trataron bastante bien, por cierto, ¿verdad? Su propia nación le trató mal por predicar la verdad y otro, ¿verdad? Babilonia le trató bien por haber predicado la verdad a su favor, obviamente, ¿verdad? De por medio de intereses. Pero esas son las tres invasiones sobre Judá, la nación del sur. La primera invasión, 606. Segunda invasión, 597. Tercera invasión, 586. Después, en la historia tenemos que ubicarnos en el Antiguo Testamento cuando regresaron. Y hubo tres regresos. Tres regresos de ese cautiverio que fueron con Babilonia y pasaron después a manos de los medos persas. 70 años estuvieron cautivos, pero después regresaron. El primer regreso fue en el año 536 a.C. con Zorobabel, el gobernador, dice Ageo capítulo 2, versículo 2. Así que cuando usted vaya a leer Ageo, usted se va a ubicar que se trata del primer regreso, aunque es uno de los libros, ¿verdad?, ya de los últimos del Antiguo Testamento. Bueno, cronológicamente hablando, bueno, es pues sí, en el año 536 antes de Cristo, ¿ok? Su misión, la misión de Zorobabel, en el primer regreso, era reconstruir el templo, edificarlo una vez más. Ahí el libro de Ageo nos habla de esto mismo. El segundo regreso es en el año 458 antes de Cristo, con Esdras. Usted tiene ahí el libro de Esdras. Cada vez que vaya a leer el libro de Esdras, ubique, ¿verdad?, que se trataba del segundo regreso del cautiverio. Este era un sacerdote. La misión de Esdras y todos los que venían con él, pero sobre todo de Esdras, bueno, su misión era reconstruir la religión, reconstruir la fe, reconstruir sus convicciones, devolverlos a lo que era la ley de Dios. Que estuvieron viviendo en un país extranjero por mucho tiempo, se levantó una nueva generación, así que era necesario volverlos a envolver en la fe de Dios. Ese era el propósito de Esdras. Si usted lee el libro de Esdras, es lo que usted va a encontrar. El tercer regreso y último del cautiverio fue en el año 445 a.C. con Nehemías. También ubicamos a Nehemías perfectamente. Bueno, Nehemías fue el último grupo que regresó del cautiverio, año 445. Y usted recuerda que vino a reconstruir Nehemías. Bueno, vino a reconstruir la ciudad, lo que eran los muros y la ciudad. Dios preparó tres regresos con tres personas importantes. Con Zorobabel para reconstruir el templo, con Esdras para reconstruir la fe y con Nehemías para reconstruir la ciudad. Todo, hermanos, al tiempo de Dios, al perfecto tiempo de Dios. Tenemos también aquí la lista de los profetas del norte. Los profetas del norte fueron Jonás, Amós, Oseas. Jonás, Amós y Oseas. ¿Okay? También tenemos a los profetas del sur, a Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Jeremías, Abdías. Durante el cautiverio tenemos a Jeremías y a Ezequiel. Okay, tenemos a estos profetas, ahí Daniel, por supuesto, durante el cautiverio. Después del cautiverio también incluimos a Daniel, a Esdras, Nehemías. Nehemías no se considera como un profeta, pero por su trabajo influyó mucho, ¿verdad?, en el regreso del cautiverio. También Ageo, Zacarías y Malaquías. Y por último, hermanos, lo que Babilonia nos regala a nosotros, o lo que le regaló a la humanidad, a nosotros, por sobre todo a los cristianos. Bueno, Babilonia, aunque haya sido muchos años atrás, Babilonia, su aportación a los judíos e incluso a los cristianos fueron las sinagogas. Debido a la destrucción del templo, los judíos necesitaban un lugar de asamblea y esos lugares luego vinieron a favorecer a los cristianos.
ya que muchos, así como Pablo, buscaban las sinagogas para predicar el Evangelio. Por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 20. Eh, en las sinagogas, sin dudas, Pablo sabía que iba a encontrar a sus hermanos judíos, así que iba directamente a las sinagogas para predicarles acerca de la palabra. Sinagogas completas se convertían al cristianismo y obviamente se convertían en una congregación más de la iglesia de Cristo. Así que Babilonia aportó las sinagogas, ¿verdad? Permitió las sinagogas y ahora nosotros también venimos siendo beneficiados en la era cristiana. Los medos persa, bueno, los judíos aprendiendo bajo el reinado de Persia que todo mandamiento, todo edicto debía ser cumplido y era irrevocable. En el libro de Esther podemos ver este tipo de situaciones. De tal manera aprendieron los judíos que a las leyes de Dios eran superiores a las de los terrenales. Y por supuesto eran irrevocables. Ya habían tenido esa experiencia con Dios antes, ellos le desobedecían. Y este cautiverio con los medos persas les enseñó lo celoso que eran con los mandamientos. No se podían quebrar, no se podían romper. Así que vienen los judíos a aprender que los mandamientos de Dios son primero. Y por supuesto los cristianos también aprendemos este tipo de cosas. Con Grecia. Cuando Grecia conquistó el mundo, bueno, Grecia aportó no solamente a Judá, sino al mundo un idioma realmente exquisito y sin igual. La composición gramatical explica perfectamente muchas de las palabras que usamos en muchos idiomas actuales. Ellos, los griegos, trajeron la Septuaginta del Antiguo Testamento, ¿ok? Traducido al griego. Se cree también que en los tiempos de Jesús el idioma común era el griego y por consiguiente gran parte del Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego. ¿Eso en qué nos beneficia? Bueno, nos da la oportunidad de estudiar más precisamente las Sagradas Escrituras. Hermanos, nos han invitado nuestro hermano Willy Alvarenga en diferentes ocasiones a estudiar lo que es algo de griego. Usted no necesita hablar en griego, ¿ok? Es una lengua muerta. Pero si usted estudia las composiciones, usted puede ser capaz de poder estudiar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ver, observar, sacar esas palabras, esas raíces, esas explicaciones que a nuestro idioma, ¿verdad?, no tienen mucho sentido, pero en el idioma griego tienen todavía, dan más luz. Así que los griegos aportaron su idioma, Jesús habló en griego, sus discípulos hablaron en griego, fueron escritos en el Nuevo Testamento en griego, en su mayoría, y gracias a ello tenemos acceso a estudiar y a entender la palabra de nuestro Dios. Finalmente, Roma. ¿Qué aportó Roma a la humanidad? Bueno, uno de los imperios más reconocidos que sin duda ha dejado huella en la mayoría de nuestras culturas actuales, pero el regalo que le dio a los judíos, a los cristianos y en sí al mundo fueron sus carreteras. Así es, las carreteras de Roma. Debido a que básicamente cualquier parte del mundo antiguo tenía una carretera hacia Roma. Todas las partes del mundo de aquel entonces conectaban a Roma, ¿verdad? De ahí ese dicho de todos los caminos llevan a Roma, y de preguntando se llega a Roma, era real. Siendo la capital, siendo ese imperio poderoso, se encargó de que todos los caminos pudieran llegar hacia Roma. Gracias a esto, la predicación del Evangelio en el siglo I fue posible y con mayor alcance. Siempre pienso en esto, que el Evangelio salió de Jerusalén, y de Jerusalén a Roma, y de Roma salió al mundo. Sin duda, hermanos, el Señor Jesús allá en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hermanos, ya viendo esta perspectiva, fue gracias a los romanos en que pudimos, en que la iglesia del primer siglo pudo expandir el Evangelio
rápidamente, en tan poco tiempo, dar a conocer básicamente a todo el mundo acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todavía aún más, cuando Pablo llega a Roma, cuando Pedro, ¿verdad? Se cree, ¿verdad? También fue preso en Roma. Hermanos, las cartas que salían de Roma, hermanos, era fácil llevarlas y comunicarlas a cualquier otra parte del mundo. Los hermanos de Roma también fueron perseguidos después. Bueno, ellos tenían que salir a otros lados y era fácil de haber llevado el Evangelio. Por eso digo que, por eso pienso, y la historia, la Biblia lo dice. El Evangelio salió de Jerusalén a Roma y de Roma salió al mundo. Así que gracias aunque a pesar, ¿verdad?, de que fue difícil, bueno, los griegos, los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos aportaron, ahora sí que aún sin saberlo, aportaron al progreso del Evangelio. Aportaron también a lo que nosotros ahora podemos gozar y disfrutar en diferentes maneras. Gracias, hermanos, por su atención, gracias por su paciencia. Yo sé que no es fácil escuchar este tipo de clases, de temas, sobre todo, ¿verdad?, cuando no está la presentación aquí en pantalla, pero por eso he dejado este material aquí con ustedes. Vamos a actualizarlo y a mejorarlo cada vez que podamos. Estamos ya ahorita en el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos. Estamos dispuestos a terminarlo con Apocalipsis y unos datos más. No sabemos qué tan grueso vaya a estar, hermanos. Aunque esté delgadito, va información valiosa que yo sé que a usted le puede servir demasiado. Gracias una vez más, y aquellos que nos han estado viendo. Aquí tenemos dos personas que nos están viendo a través del caminodeverdad.com, y pues usted puede también aquí comentar en la caja de chat, puede compartir este video, por supuesto, puede compartir esta página. Hermanos Edgar y Luz fueron los únicos que se reportaron por aquí en Una Sola Fe, y sabemos que hay otros más que nos están escuchando. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un excelente inicio de semana. Que nuestro Dios, ¿verdad?, prospere todos sus planes. Pongamos a Dios en primer lugar y sin duda nuestros planes van a salir con su ayuda. Dios les bendiga. Nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana, hora centro, en su programa Hacia la Meta, a través de unasolafe.org. Dios les bendiga.